cuando elegí el nombre de esta charla, no tomé en cuenta que iban a ser demasiado jóvenes o quizá demasiado uruguayos, no sé qué tan conscientes son acá de las regiones, pero hace unos años, cuando empezaron a salir los DVDs, tenían la simpática característica de ser de determinada región. Así, para Norteamérica teníamos la región 1 y para Latinoamérica teníamos la región 4. De tal suerte que si comprabas un DVD en Rusia y querías verlo en Uruguay, no podías, ¿no? Esto creo que por joder, pero creo que también tiene que ver con las distribuidoras y los derechos territoriales de transmisión de distintas cosas. Eventualmente eso fue superado, pero acá están las regiones. Este es México y acá estamos nosotros, como bien sabrán. Entonces somos hermanos de región de DVD. Y nada, en México, en la época, en los 90s, en la época en la que estaba ocurriendo esto, se empezó a usar el sufijo región 4 para decir que algo es la copia de. A pesar de que una peli región 1 o región 4 es exactamente la misma película, quizá con pistas de subtítulos distintos según la región, región 4 se empezó a utilizar para decir que algo es de segunda, hecho en México, hecho en Latinoamérica, copia, con ciertas pretensiones, y así tenemos a nuestro Robert Downey, región 4, Morgan Freeman, región 4, haciendo tacos para reforzar los estereotipos mexicanos, y bueno, ya el último también tenemos. Bueno, se volvió se utiliza en México para definir que algo es la cosa, pero no del todo, que es un intento por conseguir algo, ¿no? Y escogí abordarlo así porque muy al principio, desde el principio de mi carrera, cuando empecé a dar charlas como esta y conferencias y demás, siempre había alguien en el público que levantaba la mano a la hora de las preguntas y decía: ¿y por qué no hacen películas más como Pixar? Con esa sintaxis. Si me hubieran preguntado por qué no hacen mejores películas, me habrían metido en un problema, porque allí habría tenido que defender mis capacidades artísticas. Afortunadamente me preguntaban que por qué no hacía películas como Pixar, a lo cual la respuesta es muy fácil: porque no soy Pixar y porque no quiero ser Pixar región 4 o el Pixar mexicano. Esto es más como Pixar. Tiene una casa que vuela, tiene un anciano, tiene un niño. Es más como Pixar, indiscutiblemente. También es bastante detestable. Entonces, bueno, en honor a la verdad, no voy a hablar mucho de animación en la región 4, que es Latinoamérica. Voy a hablar de animación en México. En verdad solo voy a hablar de mí. Pero creo que las experiencias que he tenido a lo largo de estos 15, casi 16 años trabajando en animación pueden entenderse como síntomas y señales de lo que está pasando en todo el territorio y lo que ha pasado en este tiempo y hacia qué dirección vamos. Rápidamente, y ya hablando formalmente de mí, yo desde muy pequeño tenía la ilusión de dedicarme justamente a la animación, y también tenía muy claro que era algo que no era posible. Viviendo en México, México tenía 3 largometrajes producidos de animación, se hacía mucha maquila para Hanna-Barbera, un poco para Disney también,
pero perseguir una carrera en ese sentido me quedaba clarísimo que no iba a ser factible. Al pasar de los años, estudié diseño gráfico, que dije, bueno, si no me puedo dedicar a la animación, al menos me dedicaré a algo estético, plástico, y estando insatisfecho con esa carrera, después me metí también a estudiar literatura dramática y teatro. Porque en el momento en el que a mí me tocaba escoger una carrera, no existía la carrera de animación en México. En todo el territorio no existía la carrera, no existía ni siquiera talleres. Cerca ya rondando los 20 años, quizá un poquito antes, se convocó a un taller para estudiar con un animador canadiense en una universidad en México, y durante 5 años yo fui el único idiota que se inscribió. Entonces no hubo taller. Nunca lo pude tomar, y al pasar del tiempo me pude ir fogueando un poco, porque iba a estudios que hacían animación para publicidad, y bueno, conocí los primeros, mi acercamiento contundente con la animación fue realmente allí. Sin embargo, mis 2 carreras previas han resultado ser muy útiles para dirigir animación. Hoy hay alrededor de 21 universidades que ofrecen la carrera de animación en México, solo en 15 años, lo cual es verdaderamente sorprendente, y bueno, hay distintas calidades de esas carreras. Bueno, estaba yo estudiando teatro cuando un portal de internet para el que yo trabajaba como artista gráfico, que se había ido a la quiebra, yo requería de ellos una carta de recomendación que me permitiera buscar trabajo en otro lado. Cuando fui a solicitar la carta, los dueños de ese portal de internet me propusieron dirigir un largometraje animado. Así de suertudo soy. Yo estaba muy sorprendido, por supuesto no me sentía preparado para hacerlo, no lo estaba, y ellos tampoco estaban preparados para hacer un largometraje animado. Les dije, bueno, qué romántico de su parte y qué halagador, pero denme mi carta de recomendación, yo no tengo tiempo de estas estupideces, ¿no? Fueron 9 ocasiones las que lo rechacé, hasta que me dije, bueno, esto es algo que siempre has querido hacer toda tu vida y tienes la oportunidad, no de hacer una película porque definitivamente no es viable, pero de ser parte del único intento que se va a hacer en décadas en este país. Entonces acepté, y tuvimos 11 meses para acabar el largometraje animado, incluido el guión. Escribir el guión y hacer la película completa debía conseguirse en 11 meses. Desde que se me dijo eso, yo tenía clarísimo que eso no iba a llegar a buen puerto. Sin embargo, acepté, pero tenía yo un problema, que era éticamente, ¿cómo acepto este trabajo sabiendo que los estoy estafando? Sabiendo que las personas que me están pagando no van a obtener lo que están buscando con su dinero. No quedaba más remedio que hacer todo lo posible porque sí se llegara a finalizar el proyecto. Y de haber tenido ellos más idea de en la que se estaban metiendo, quizá no lo habrían hecho. Entonces, creo que hay un poco de virtud también en no saber a qué te estás enfrentando, porque yo tenía el convencimiento absoluto, incluso desde niño, de que la animación no era algo a lo que me pudiera dedicar. Estos inversionistas que me ofrecieron a mí la oportunidad de dirigir una película no tenían ni la más remota idea del problema tan grande en el que se estaban metiendo. Y gracias a que no tenían esa idea, gracias a que estaban tan mal informados,
se lanzaron al ruedo, como se dice en México. No en 11, pero sí en 12 meses terminamos la película. Y es interesante que tuviéramos que usar tan poco tiempo porque no se trataba tanto de que los inversionistas, de la cantidad de dinero que los inversionistas estaban dispuestos a aportar al proyecto. Se trataba del tiempo que tenían que esperar entre haber hecho su inversión y empezar a ver un producto terminado. Más allá de un año les parecía inconcebible. Entonces eso es interesante y va un poco de la mano de cómo no solo nosotros tenemos que evolucionar como artistas, y por eso casi no voy a hablar del proceso artístico, creativo, que por supuesto es nuestra responsabilidad como creadores, pero también es nuestra responsabilidad ser conscientes de que no solo tenemos que hacer las cosas bien, sino que estamos insertados en un contexto que funciona de cierta manera. Y nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas, pero también los inversionistas tienen que saber cómo se invierte en animación. Y nosotros saber que no lo saben todavía. Esto fue el primer largometraje hecho en México después de 28 años. Y significaba que no tuvimos una generación anterior a la cual acudir y a la cual preguntarle cómo se hacían las cosas. De hecho, había una resistencia muy grande por parte de los creadores de la vieja escuela a que este proyecto se realizara. Incluso hubo protestas manifiestas en contra de que se utilizaran software para hacer animación, que no se trataran temáticas mexicanas, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado teníamos esa resistencia y por el otro, aquellas personas de la vieja guardia que sí querían ayudarnos, no sabían cómo, porque ya había cambiado tanto el juego y los procesos eran tanto más distintos que cuando a ellos les tocó trabajar, que pues fuimos pioneros en la animación de largometrajes en México, y a partir de allí no hemos dejado de producir en México. Estas son las películas anteriores que se hicieron en México en el 76, Los Tres Reyes Magos, que es horrible, espantosa. Hace 5 años no habría hablado tan mal de esta película, pero bueno, me he vuelto un tipo más rencoroso. Después esta, que se llamó Los Supersabios, basada en una historieta. Y bueno, acá está la película de la cual acaban de ver el fragmento, otra, la siguiente del mismo estudio, y vaya, se ha convertido en una industria que se sostiene, o que se ha sabido sostener durante 15 años. Este ya es otro estudio, este también es otro estudio. El estudio para el que yo trabajo después adquirió los derechos para estos personajes y está haciendo una saga de películas, creo que van por la 5ª película con estos personajes. Y después, bueno, se me ofreció dirigir esta película que se llamaba Intriga Polar, hasta su 3er año de producción, porque nos tardamos 4 años en hacerla. ¿Qué pasó? Antes se tardaban 11 meses en hacer películas y ahora se tardan 4 años. Bueno, es que esta película la tuvimos que acabar entre solo 4 personas. Nos faltaban 57 minutos de película y los tuvimos que hacer 4 personas porque el resto del estudio se fue a trabajar a otro proyecto del cual les hablaré ahora en un momento. Pero bueno, 4 personas terminando 57 minutos de una película que se llama Intriga Polar, y en el 3er año nos dicen, ¿sabes? Hicimos un estudio de mercado y eso de Intriga Polar suena muy serio, suena muy árido. Vamos a picharles
distintos nombres a un focus group y pues nos vamos a ir con ese resultado. Y ahora se llama el agente 00P2. P2. Y parece que al focus group le pareció muy jocoso. Entonces, tengo el honor de que en mi currículum aparezca ese título. Y además la película no tenía por qué llamarse así. Nada lo justificaba. Entonces, todavía nos tuvimos que regresar a reanimar escenas que justificaran este título imbécil. Después se consiguió, no sé si conocen a Jaime Camil, si no lo conocen los envidio mucho. Es una estrella de variedad y de telenovelas en México, a quien llamaron para hacer la voz de este protagonista y nosotros trabajábamos con voces hechas por nosotros y animábamos contra nuestra actuación. Cuando llamamos a este actor, pues él tenía que hacer doblaje, a diferencia de cómo se hace generalmente, que llamas primero a un actor de renombre y contra sus intenciones animas, contra las intenciones de voz, no que él no quiera que lo anime, sino haces la animación. No, nosotros trabajamos primero con voces de trabajo y después vino este actor y tuvo que doblar la película. Y era malísimo doblando, al punto de que tuvimos que reanimar, porque no había manera de que él pusiera las cosas en labios. Bueno, entonces, pues por eso se extendió 4 años. Les decía que el grueso del estudio se fue a trabajar en otro proyecto. Yo cuando digo en Uruguay que soy mexicano, no falta aquel que reacciona diciendo, ¡ay, el Chavo! Y no me hace mucha gracia. Para mí, por lo menos, el Chavo del Ocho representa un lastre para toda la industria audiovisual y cómica de México. 80 animadores trabajando en eso y 4 en nuestra película, pero lo cierto es que gracias a este proyecto el estudio se mantuvo operando durante 6 años más. Cada episodio de media hora se hacía en 2 semanas. Porque, y no porque así lo decidiéramos, sino porque esa era la concepción que quien nos contrató tenía de lo que era tolerable para producir económicamente hablando, claro, sí. Y de acuerdo a sus calendarios de programación y demás, lo cual es chistoso porque se repite el fenómeno que pasa también con las telenovelas, que se hacen en serie, que se producen, se escriben, se editan de manera súper acelerada y se entrega un producto con una calidad correspondiente. Bueno, ese mismo criterio utilizado para hacer animación, pues da resultados que, si bien sí hay trabajo allí, sí están involucradas muchas personas con talento, trabajo que podría estar mejor. Y de igual manera que un buen actor, después de trabajar 10 años haciendo telenovelas, se empieza a llenar de vicios y empieza a desatender al análisis de texto, a la psicología del personaje, a la realidad dramática. De la misma manera, si tú trabajas 6 años en una serie hecha así, en serie, como animador y como creativo también te empiezas a llenar de vicios. Entonces, bueno, es una cosa que creo que nos costó en términos artísticos como individuos y vaya, también a la industria de la animación. Fueron 6 años que, si bien redituaron económicamente, en cuanto a cuestiones estéticas, resultaron ser un estancamiento.
Los siguientes años, también del mismo estudio. Esta es la siguiente película que pude dirigir con Mr. Magoo, que es un personaje de los años 60 de la UPA. No sé si han oído hablar de la UPA. Bueno, y es la primera vez que se trabaja con un personaje extranjero desde México, porque el director de esa película era mexicano. No estábamos maquilando una película de Mr. Magoo, sino vinieron los dueños de Mr. Magoo, que hoy se llaman Classic Media, o no sé si ya los compró alguien más, pero bueno, en ese entonces se llamaban Classic Media, y nos ofrecieron la oportunidad de trabajar con este personaje. Siendo románticos, no sé qué tan deseable es empezar a reutilizar personajes que no fueron creados en México o creados por uno mismo, ¿no? Sobre todo, y de esto va un poco también el punto al que quiero llegar, cuando lo que nosotros podemos ofrecer como realizadores, Región 4, ni siquiera es nuevas historias, es nuevas maneras de contarlas. Es ser una alternativa. No va a ser en explosiones, no va a ser en cantidad de extras, ni en 3D, ni siquiera en la fluidez de la animación como vamos a ser competitivos. Y es más, dejando de lado la cuestión competitiva, no vamos a enriquecer el acervo cultural de la humanidad si tratamos de competir en ese sentido. Tenemos como realizadores que buscar nuestra propia idiosincrasia, y así como pasa con el cine uruguayo y con el cine mexicano y con el cine francés, uno, si va a ver una película francesa, sabe más o menos a qué se atiene, sabe cuál es la idiosincrasia de ese cine, no importa si es comedia romántica, si es un thriller. En el cine de animación latinoamericano creo que es deseable que pase eso. Trabajar con Mr. Magoo no va en ese sentido. Sin embargo, bueno, también tuvo sus ventajas tanto económicas como técnicas. Aquí fue la primera vez que se empezó a utilizar, que existió el departamento de layout en el estudio de animación, después de que insistimos muchísimo. Todas las películas anteriores se hacían sin departamento de layout. Se animaba en blanco y después los fondistas, que iban más atrasados que los animadores, pues trataban, y después había unos que armaban y pues paraban el mono el macaquito, donde creo que acabo de decir algo muy grosero, ¿verdad? No, el mono no. Bueno, qué bueno. Paraban el macaquito donde podían bueno, pues era muy grave, ¿no? En términos de calidad. Acá está la siguiente película de aquellos personajes que les dije que adquirió el estudio. Don Gato, no la que hice yo, sino otra. Don Gato es un personaje súper exitoso en México. Es un mexicano honorario. En Estados Unidos nadie le hace caso. Tiene cierta dificultad encontrar a alguien que sepa de quién le estás hablando. En México es difícil que alguien no sepa quién es Don Gato. Y esta fue la película mexicana más taquillera en la historia del cine mexicano. Pero bueno, de nuevo, estamos trabajando con un personaje creado ya en otro lado. El Santos contra la Tetona Mendoza, que por referencia cultural, el nombre del grupo Peyote Asesino, que creo que también están muy jóvenes para saber de qué les estoy hablando, ¿no, verdad? Bueno, hay un grupo uruguayo que se llama Peyote Asesino. Viene de un personaje de esta película.
Era una tira dominical que salía en un periódico más bien de izquierda en México, bastante contestataria y transgresora, y con unos dibujos hechos entre uno de los dibujantes hacía un cuadro y el siguiente hacía el siguiente cuadro. Hacían una especie de cadáver exquisito, lo cual hacía que el dibujo fuera muy inconsistente también. Una tira así, sin fondos, sin nada, y a mí me tocó conocer al personaje justo cuando estaba yo en secundaria haciendo la transición a preparatoria, que es, bueno, después de la educación primaria. Y que me daba, se llama El Santos contra la Tetona Mendoza. Como adolescente me emocionaba mucho que hubiera un personaje de historietas que se llamara la Tetona Mendoza y que consumieran peyote y que, y entonces ya como adulto tenía yo muchas ganas de participar en este proyecto. Y fue sometido a una prueba. Yo tomé al personaje y por deformación profesional lo traduje a una versión más animable de sí mismo, que tuviera una lógica volumétrica. Mi primera intención con este personaje fue traducirlo a algo que fuera animable. Entonces diseñé los giros del personaje, traté de que el volumen del cráneo fuera consistente, y vaya, todo lo que había aprendido de mi trabajo en la animación, y resultó una mierda lamentable. Quedó Elmer Gruñón con máscara de... Elmer, el de Bugs Bunny, con máscara de luchador. Y cuando lo vieron los creadores de la serie, de la tira, dijeron, sí, está muy bien animado, pero nosotros les llamamos. Y yo esa noche dije, no, yo tengo que formar parte de este proyecto. Y entendí a qué se referían perfectamente. Tiene que ser inconsistente este personaje para mantener su esencia. Y había que pensar eso, fuera de la caja, y desprenderse de querer ser Pixar o querer ser Disney, y estar dispuesto a hacer esto, porque de eso se trataba el juego en este caso, ¿no? Fue una lección muy importante este proyecto. Entonces, esa noche, alrededor de las 7 de la noche o algo así, y terminando a las 5 de la mañana, conseguí animar 30 segundos del personaje, ya más en esta onda. ¿Se entiende cuando digo onda, verdad? Sí. Ya más en esta onda, y fui con el productor y les dije, enséñales esta prueba. Y me dijo, no, pero esto está horrible, están todas rotas. Esto es lo que están buscando, por favor, enséñaselos. Y no sé si los animadores van a ser capaces. Y le dije, bueno, confía en mí. Si yo pude hacer esto de 7 a 5 de la mañana, el resto de los animadores no tienen por qué no ser capaces de hacerlo, ¿no? La mostramos, quedaron fascinados. Y al día siguiente de que nos habían dado una negativa, se firmó el contrato para hacer esta película. Aquí en esta imagen vemos las primeras películas CGI hechas en México, o más bien con modelos tridimensionales. Tridimensionales, quiero decir eso, modelados, no necesariamente estereoscópicas. Cibao es la primera, todas con más o menos éxito en taquilla, y me enfrento a esto, que después del éxito de aquella primera película de Don Gato, pues el estudio quería sacar otra, pero ahora actualizándose y traduciendo al personaje a una versión de CGI. Para estas alturas, el estudio, además de todavía seguir sosteniéndose con la serie del Chavo, todos los proyectos de largometraje eran financiados en buena parte por apoyos del gobierno, lo cual nos ayudó mucho. Hay leyes muy generosas en México que fomentan la creación cinematográfica, pero fue
más o menos a estas alturas, cuando por fin cambió el formato de contrato que se hacía con el gobierno para producir una película animada. Las películas que se hicieron anteriormente animadas con ese apoyo del gobierno tenían los mismos requisitos de tiempos de entrega, de aplicación de fondos y demás, que una película de acción viva. Es decir, el machote, el contrato estaba redactado exactamente igual para apoyar una película animada que una película de acción viva. Y por supuesto eso no es concebible, ¿no? Porque luego hay que estar terminando películas en 11 meses, películas animadas. Y eso no es ineficiencia ni otra cosa, sino que una cuestión de contexto. ¿Para qué iba a existir un contrato para financiar una película animada si era algo que no se hacía en ese momento? Ya para estas alturas, esa concepción cambió. Como les decía, es importante que seamos conscientes como creadores de que somos parte de un árbol y que cada una de las ramas tiene que hacer su parte, pero nos toca a nosotros hacer ver a los demás qué es lo que les falta aprender. Estoy hablando de productores, inversionistas, apoyos gubernamentales, distribuidores, exhibidoras, y también el público tiene que aprender a cuál es el cine que nosotros y nuestro contexto puede ofrecer. Mientras seamos conscientes de eso, seremos una alternativa. Vamos a contar eso, cosas distintas, de maneras distintas, y tratemos de no irnos demasiado y no desviarnos demasiado hacia ser Pixar 2 o imitar lo que ya hemos visto a lo que aspiramos a ser. Podemos buscar nuestra propia voz y nuestra propia identidad. También es un poco uno de los motivos por los que yo estoy aquí en Uruguay, para distanciarme un poco de los proyectos como Ahí viene el cascarrabias, que si bien fue muy divertido trabajar en él, creo que yo, en lo personal, estoy llegando a un momento en el que tengo que hacer trabajos más personales, y creo que es lo mismo con las naciones y es lo mismo con nuestro territorio, ¿no? Es momento de ir definiendo eso que nos va a identificar como animación latinoamericana. Gracias.